Muy bien, tenemos mucho que hablar de Gálatas. Recordemos que acá en Gálatas estamos tomándonos la sopita. ¿En qué sentido? El Señor inspira al apóstol Pablo para que hablemos de doctrina, es decir, cómo mantenernos firmes en lo que hemos creído, porque no solamente allá en el primer siglo había doctrinas que querían desviar el evangelio puro del Señor Jesucristo, y si lo miramos bien, era de parte de aquellos destinatarios del primer pacto, los judíos, que veían con profunda preocupación, equivocados desde luego, que en Cristo Jesús se estaban derogando o abrogando una cantidad de cosas que por siglos ellos habían venido justamente practicando porque Dios se las había dado. Pero resulta que, como ya entendemos, Dios decidió que así como hay un antiguo pacto, hay un nuevo pacto, y que para establecer el nuevo pacto debía derogar el primero. Al derogar el primero, recordemos que en Hebreos, afortunadamente que hemos avanzado, vimos que se derogó entonces el sacerdocio arónico, que era ejercido por hombres, limitados por su naturaleza de pecado, que a la vez tenían que ofrecer sacrificios cada año por sus propios pecados y por los del pueblo que representaban ante Dios, para establecer el sacerdocio según el orden de Melquisedec, en el cual el Señor Jesucristo es ahora sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, que está sentado a la diestra de Dios hasta su regreso. Por lo tanto, ese sacerdocio según el orden de Melquisedec estará vigente hasta que el Señor retorne. Por eso dice el apóstol Pablo, por ahí en otra carta, cada vez que ustedes y nosotros compartimos la cena del Señor, la muerte de Él, la anunciamos hasta que Él venga, porque hasta ahí estará ese sacerdocio vigente. ¿Qué más derogó? El sistema de la ley mosaica, que incluía una cantidad de situaciones en la vida del ser humano, desde cosas tan sencillas como cocinar hasta cosas tan grandes como matar. Todo estaba regulada, toda la conducta del ser humano, va a explicar el apóstol Pablo más adelante en esta misma carta, con un objetivo. Pablo jamás criticó la ley, jamás habló mal de ella, simplemente le dio el lugar que le correspondía para poder establecer la ley del Espíritu, la ley de Cristo, que al que no ha nacido de nuevo le parece como algo muy liviano. Realmente a estos judíos que querían que la gente se circuncidara para obligarlos a guardar la ley, lo que les preocupaba en últimas era que hubiese tanta libertad en Cristo Jesús, y en el fondo pensaban seguramente que era que no había una ley que los seguidores de Cristo tendrían que respetar. Claro, no se puede ver porque la carne no puede heredar lo que el Espíritu trae. Y nosotros que ya hemos visto Romanos, nos hemos dado cuenta que la ley del Espíritu es inclusive, no voy a usar la palabra gravosa, pero sí es más exigente inclusive que la misma ley mosaica. Solo que por tener la nueva naturaleza de Cristo Jesús ya podemos cumplir la ley. Pero ellos la querían usar como un medio para tener relación con Dios, lo cual vamos a ver más adelante era imposible. Otra cosa que se derogó es el asunto de un templo físico en el cual Dios habitase, porque Dios mismo ya había dicho: ya no habito en templos hechos por manos de hombres, sino que habito dentro de ustedes, en sus mentes, en sus corazones, en sus mentes. Entonces, eso lo manifestó el Señor, porque como era de la tribu de Judá, él no podía entrar a oficiar al tabernáculo que estableció Moisés o al templo que había en su época, porque a ese templo solo podían entrar sacerdotes de la tribu de Leví y al lugar santísimo el sumo sacerdote que oficiaba ese año. Por lo tanto, el Señor Jesús, siendo de la tribu de Judá, estaba out, completamente por fuera, así fuera del pueblo de Israel, porque a ese lugar
el sacerdocio mismo y lo que allí se oficiaba era muy limitado, se limitaba a una nación, a un pueblo, y el ejercicio de ese sacerdocio estaba limitado solo a una de las tribus. Pero ahora el Señor Jesús nos muestra, mediante lo que hemos visto, que fue crucificado fuera de los muros de la ciudad, precisamente porque se abría un nuevo espacio para que ingresaran, como nos va a demostrar el apóstol Pablo más adelante, no solamente el pueblo de Israel que creyera en él, sino los gentiles que en él creyéramos en el transcurso de los tiempos y en aquella época. Para hablar pues solamente de eso. Entonces aquí el apóstol va a mostrarnos que debemos verificar constantemente el evangelio en el cual estamos creyendo y también el que le estamos compartiendo a la otra persona, porque créanme, es incompleto si solamente recibo el evangelio y no se lo entrego también a alguien, pero peor aún es si lo recibo y le entrego un evangelio tergiversado a las otras personas. Entonces él quiere que nos planteemos muy bien en la pureza doctrinal y el por qué. Muchas personas podrán pensar, bueno, ¿y por qué hablan tanto del pueblo judío y los israelitas? Hombre, pues porque así es. Ese es el origen de la situación. Los destinatarios del primer pacto fueron los israelitas, y los destinatarios del segundo pacto inicialmente fueron los israelitas. Ahorita que estamos avanzando, pues una de las cartas que queríamos abrir para los viernes era primera, segunda y tercera de Juan. Cuando las empezamos a leer para poderlas transmitir, nos dimos cuenta que el apóstol Juan supone que uno ya tiene muy claro el evangelio que él escribió. Entonces nos vamos a tener que ir primero al evangelio para clarificar una cantidad de cosas que el Señor Jesús habló en primera persona para poder entrar con más confianza en las tres cartas. Entonces, lo que quiero que enfaticemos acá es que estamos verificando el evangelio en el cual hemos creído, el original, el puro, el de hace 2000 años. No es del siglo III que se inauguró con la tradición que conocemos, no es del siglo XV con el protestantismo que inició con algunos de los fundadores de ese movimiento, no es del siglo de las denominaciones, ni el actual. Estamos yendo al original y por eso estamos abriendo carta por carta, dejando que sea el original el que nos hable. Entonces, ya eso está claro entre nosotros. Lo hago simplemente para aquellos que escuchan esto a través de lo que estamos montando en YouTube, y quién sabe si lo van a escuchar hoy, dentro de 100, de 200, 300, 400 años, pero que les llegue puro también a ellos. Entonces aquí en Gálatas capítulo 2 vamos a verificar que el evangelio predicado por Pablo estaba en la senda correcta. No solo él en la senda correcta, sino el evangelio que estaba predicando. Entonces ya vimos en el primer capítulo cómo después de su conversión el apóstol se va a Arabia, está allá 3 años, después de 3 años regresa a Damasco y sube a Jerusalén para pegarse una conversadita con el apóstol Pedro. Está con él 15 días, en ese viaje también vio a Jacobo, el hermano del Señor, como ya lo aclaró, y ya vimos, según las escrituras, que habló más o menos con ellos. Y aquí en el capítulo 2 nos habla de otra visita que él hace a Jerusalén. Entonces por eso dice en el capítulo 2, versículo 1, lo siguiente, dice: después, pasados 14 años. Miren qué interesante. No está claro si a eso le sumamos los 3 anteriores, serían 17, o si le restamos los 3 anteriores serían 11. Independientemente de eso, no importa el tiempo que haya transcurrido, lo que sí es necesario entre nosotros después de haber creído es estar verificando constantemente si estamos en la senda doctrinal correcta. ¿Por qué? Porque de eso depende mucho. Pablo le dice a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo, de tu manera de vivir el evangelio, y del evangelio, o sea, de las buenas noticias que predicas, porque haciendo esto te salvas tú y se salvarán los que te escucharen. Entonces la responsabilidad es mucha. Después
pasados 14 años, dice Pablo, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. Hablemos un poquito porque entre nosotros tenemos todo el tiempo del planeta. Veamos quién es este Bernabé y de dónde salió. En Hechos capítulo 4, miren lo que la Escritura nos dice. Si hay Biblias en una bolsa por ahí. Acerca de Bernabé, si lo han notado y estamos siendo juiciosos con la lectura de la palabra, casi todo esto del Nuevo Testamento ya lo tenemos en la cabeza. Entonces ahora vamos a empezar a jalar cosas que nos sirven para que las cartas nos queden todavía más claras. Ya estamos en Hechos capítulo 4 todos. Hechos capítulo 4. Muy bien, miren lo que dice el versículo 36. Hay un mover en la iglesia de Jerusalén de generosidad. Las personas están aportando para las necesidades de los creyentes, compartiendo de lo que tenían, y aparece un hombre en el versículo 36. Dice: José, un levita natural de Chipre. Si era levita, ¿por qué era de la tribu de qué? De Leví, ¿cierto? Este levita natural de Chipre, o sea que había nacido allá en la isla, se convierte al cristianismo. Lucas es muy exacto cuando narra en Hechos la procedencia de este señor, porque para convertirme al cristianismo siendo levita tenía que abandonar inclusive todos los menesteres de la ley del antiguo pacto para aceptar el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces él lo entiende y dice: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé. A propósito, es el único tocayo del Espíritu Santo, porque Bernabé significa consolador. Así que si tiene por ahí entre los planes quedar en embarazo, ese es un buen nombre, ¿correcto? Bernabé. ¿Qué hace este Bernabé? Dice: vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Ahí lo vemos en el mover de la iglesia en Jerusalén. Tiene un acto de generosidad. ¿Qué más se habla en Hechos de los Apóstoles de Bernabé? Acompáñenme al capítulo 9, versículo 26. Fue un hombre muy importante en la vida del apóstol Pablo en sus inicios. ¿Por qué? Porque a Saulo no se le arrimaba a nadie. Recuerden que él viene, como ya nos aclaró en el capítulo 1, de ser perseguidor de la iglesia. Cuando leímos en Hechos 9, la vez pasada, en Hechos 22 y en Hechos 26, la calidad de persona que era Saulo persiguiendo la iglesia, con razón nadie se le arrimaba. El mismo Ananías, cuando el Señor Jesús le dice: ve que Saulo está en tal parte, le impone las manos para que recobre la vista, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo le chista al Señor y dice: Señor, ¿es que usted acaso no sabe que ese hombre está aquí con cartas desde Jerusalén para llevar presos o perseguir a todos los que estamos en este camino? Entonces era más o menos el ambiente que se respiraba en torno a la conversión de Saulo. La gente pues sí creía que se había convertido, pero muy prudente en cuanto a estar con él. En el capítulo 9, versículo 26 dice: cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían ¿qué? Miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Cuando Bernabé ve la situación de Saulo, que era muy incómoda, porque sí, imagínate, hoy estoy matando cristianos y mañana estoy tratando de vivir la fe con ellos, pues hay cierta reticencia en la gente. Otras versiones dicen que tomó ¿qué dice la versión del 60 en ese versículo acerca de Bernabé? Ese arriesgarse, digámoslo así, Bernabé, a avalar a este hombre convertido para que engrosara las filas del cristianismo y lo aceptaran, era un riesgo alto.
¿Qué dice en la versión del 60? Que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, Sí. pero todos le tenían miedo, Y siga. no creyendo que fuese discípulo. Ajá. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Esa es la versión del 60. Sí, muy bien. Entonces, mire, esa palabra ahí, tomándole, es similar. ¿Recuerdan cuando Pedro se estaba hundiendo cuando anduvo sobre el agua? Y el Señor Jesús fue y lo sacó. Eso es más o menos la expresión que ahí el lenguaje quiere darnos. Bernabé toma a Saulo y lo jala para que esté con los discípulos. Esta era la cantidad de hombre que ahora estaba acompañando a Saulo, a Pablo en sus predicaciones. También aparece Bernabé en el capítulo 12 de Hechos. En el capítulo 12 de Hechos, versículo 22. La gente gritaba: voz de un Dios, no de hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le había, perdón, el 24. Ay, Dios mío. 25. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan Marcos, también en ese viaje. Entonces ya vemos aquí a Saulo y a Bernabé trabajando en la propagación del Evangelio, en sus viajes misioneros, y aquí se jalan a Marcos. Este Marcos, recuerden quién es el sobrino de Bernabé, eran familiares, y además es el que escribe el Evangelio de Marcos. Aunque se devuelve en este primer viaje porque no sé qué pasó, después vuelven a integrarlo al ministerio de propagar el Evangelio, y según cuentan, Marcos escribe el Evangelio, aunque no estuvo dentro de los apóstoles iniciales, sí fue un investigador de qué hechos el Señor Jesús llevó a cabo, especialmente de la fuente del apóstol Pedro. Dicen entonces que ese Evangelio se le debe a la actividad de Marcos, pero con la inspiración de Pedro. Entonces en el capítulo vemos que allí está Bernabé nuevamente. ¿Dónde más encontramos a Bernabé? Está ahí en el capítulo 13, versículo 1, mírenlo. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Bernabé aparece en primer lugar, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Observen lo principal que era este Bernabé, aún en el mover que había en la iglesia de Antioquía, que había estado allí establecida. Esto es muy importante para que tengamos un bagaje de qué es lo que está ocurriendo en la vida de Saulo, porque Saulo no hacía solo la obra, había personas que le colaboraban e inclusive que lo introdujeron en las filas del cristianismo para que la gente no desconfiara de él. ¿Por qué se mencionan todos estos nombres? El Espíritu Santo tiene sus razones para aclarar a los de Galacia, que ahora les está escribiendo la carta a Pablo, que se estaban desviando de la sana doctrina, el por qué es necesario perseverar en la sana doctrina por años que llevemos en este caminar. Subió otra vez entonces, dice aquí este versículo, a Jerusalén con Bernabé, y agrega, llevando también conmigo a Tito. Entonces, aquí este Tito que vamos a encontrar, usted lo puede leer allá en Tito capítulo 1, versículo 4, hay una epístola que Pablo le dirige a Tito, porque Tito fue un hombre de entre los gentiles que se convierte al Señor, y Pablo lo deja en Creta pastoreando la iglesia gentil allá, que a propósito era como una congregación muy incómoda por el ambiente que se respiraba en toda la isla. Pero él menciona a Tito con una intención, enseguida lo vamos a ver. Entonces, en ese viaje, después de 14 años, Pablo sube a Jerusalén con Bernabé y con Tito. De más que fue más gente, pero él menciona solo a estos dos. Ahora, ¿por qué sube Pablo a
Jerusalén nuevamente. Dice, pero subí según una revelación. Esta palabra revelación debemos acogerla con mucho respeto. Pablo lo que me está diciendo es, yo subí no porque tuviese ganas de ir a Jerusalén en un viaje turístico, a ver los lugares por donde el Señor estuvo caminando, y de pronto a ver si me bautizaban en el Jordán, y me tomaba unas fotos allá en el sepulcro y todas las cosas. No. Dice que fue dirigido por Dios directamente, eso significa la palabra revelación, y además por los hermanos locales de la congregación de Antioquía, porque vamos a ver que surgió un problema doctrinal allí y enseguida vamos a ver cuál es. Entonces Pablo, toda su vida se centró en propagar el evangelio después de convertirse, después de haber tenido aquellos 3 años de silencio en el cual reenrutó su vida, y de lo que ya tuvimos suficiente reflexión acerca de las propias nuestras. Entonces él sube porque necesita verificar si el evangelio que estaba predicando era el correcto. Es más, no porque él tuviera dudas, sino porque veía que algunos que venían desde Jerusalén estaban predicando cosas que no eran correctas. Pero él lo dice de manera muy respetuosa, porque está exhortando a los de Galacia. En Galacia toda la congregación en su gran mayoría era gentil, eran personas que no venían del judaísmo, eran personas que eran paganas, eran personas que no tenían nada que ver con Moisés ni con la ley, que eran personas que no los dejaban entrar siquiera a los sacrificios del templo. Pero ahora habían llegado algunos judíos, supuestamente cristianos, a decirles, como vamos a ver más adelante, o ya por lo menos lo sospechamos, de que se debían circuncidar para poder ser salvos. Entonces esta situación no solamente se estaba presentando en Galacia, sino que también se presentó en Antioquía años antes. Por eso él dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano. Este correr o haber corrido en vano, Pablo usa mucho los ejemplos. Pues en estas épocas de los griegos, los deportes estaban al orden del día. Las carreras atléticas, las peleas, las actividades en el circo, estaban de moda los gimnasios. Entonces él usa mucho esto para aplicarlo a la vida e ilustrar la vida del creyente. ¿Dónde más habló Pablo del correr y correr correctamente? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9. En 1 Corintios capítulo 9, Pablo del versículo 24 al 27 también usa esta ilustración, y nuevamente la usa para hacernos notar lo importante que era para él estar en el camino correcto de la predicación. Mire lo que dice el versículo 24. No saben, ¿están ahí ya? Capítulo 9, versículo 24. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Ahí está el ejemplo. Eso lo veían todos los días los de Corinto pasando en sus estadios y en sus deportes. Ahora se dirige a los creyentes. Corran pues de tal modo que lo obtengan, el premio. Todos los deportistas, ahora vuelve al ejemplo, se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Recuerden que los premios en aquella época, ese famoso coronita acá de laurel, ¿cierto? Pues después de un día, eso es como las flores que le manda a usted el novio o el marido, se van marchitando. Entonces él toma ese ejemplo y dice, ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, los creyentes, hablando con respecto al camino del evangelio, en cambio por uno que dura para siempre, para la eternidad. Así que yo, ahora se refiere a él, no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo, no era que se diera latigazos avalando a los que se flagelan, no, sino que estaba hablando de que él disciplinaba su vida. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces, en este caminar es tan importante ser cuidadoso al principio y aún al final. Por eso dice, y para no haber corrido en vano, dice Pablo, ahora los de Galacia, expuse en privado a los que tenían cierta reputación
el evangelio que predico entre los gentiles. Cuando habla de reputación, está hablando de personas que caminan en la sana doctrina. No está hablando de, ay, don fulano de tal, ay, aquel. Recuerden, después lo volveremos a mirar en Hechos capítulo 13. Ahí en la congregación que había en Antioquía, había gente como Bernabé, era un hombre de reputación. El mismo Saulo era un hombre de reputación. Hablan de un hombre llamado Manaén que se había criado juntamente con Herodes. Imagínate, el tetrarca, o sea que era un hombre de estrato alto. Pero también habla de Níger y de Lucio, que no se dice nada más de ellos, claramente como que tenían el número de la cédula nomás. Pero ya en Antioquía, ahí no decían, uy, Bernabé el levita, o Saulo el fariseo, o Manaén el hombre de modo que se crió con Herodes. Dice que allí en la congregación de Antioquía eran profetas o maestros. O sea, en Cristo Jesús ellos habían encontrado su identidad en el cuerpo de Cristo, que nada tiene que ver con lo que hayamos estudiado de manera secular o algo, es por la revelación. Bueno, pero no me puedo meter por ahí porque me demoro. ¿Qué básicamente era el evangelio que Pablo predicaba entre los gentiles? Pablo nos muestra que predicaba cuando en Primera de Corintios, Corinto era una congregación de más que todo de gentiles creyentes en Cristo Jesús. Miren lo que se resumía el evangelio del nuevo pacto. Primera de Corintios capítulo 15, vaya conmigo allá. Recuerde que todo esto lo estamos viendo para que miremos muy bien este asunto, que es importantísimo. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. ¿Ya están ahí? Disculpe, ¿ya están ahí? Bien. Ahora, hermanos, dice Pablo, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son ¿qué? Salvos. Ojo pues, esto es el requisito para uno ser salvo. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Ahora, ¿qué era lo que predicaba? Versículo 3. Porque ante todo les transmití a ustedes que yo mismo recibí de Cristo, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a un nacido fuera de tiempo, como un abortivo, dice otra presentación, se me apareció también a mí. Entonces, Pablo está recordándonos que el nuevo pacto se resume en que Cristo, que es Jesús, fue asesinado en la cruz del Calvario, según las Sagradas Escrituras. Esto es una cosa muy interesante, porque él está diciendo que de la crucifixión se hablaba en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, apenas lo están escribiendo, hace 2000 años. Entonces seguramente está refiriendo a pasajes como Isaías 53, como a Oseas 6, versículo 2, como a Jonás, cuando era también para aplicar en el Nuevo Testamento, que iba a estar sepultado como estuvo Jonás en el vientre del pez, así el Señor Jesús estaría en el vientre de la tierra 3 días y después ¿qué? Resucitaría. Todo esto según las Sagradas Escrituras. Pero también está mostrándonos que hubo testigos de la resurrección. Si tú y yo miramos estos pasajes como un buen abogado buscando pruebas, encontramos que había testigos de primera mano de la resurrección del Señor. Entonces, él está colocando todo este fundamento y nosotros lo estamos recordando porque el viaje que se les viene encima a los de Galacia después de este capítulo 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, es para que a nadie le quede la menor duda de que el evangelio en Cristo Jesús es más que suficiente para que una persona sea salva y no necesitan cosas o requisitos ya cancelados previamente por el Señor. Entonces, esto lo hizo en privado, expuse en privado, dice esta versión, a los líderes, y seguramente lo hizo en público ante la congregación
porque enseguida vamos a mirar qué fue lo que ocurrió. Recuerden que él está, no dudo de la capacidad de ustedes de entender, sino de la mía de explicar, por eso repito tanto, para poner una buena base. Recuerden, estamos mirando la carta que Pablo escribe a las iglesias de Galacia. Estas iglesias en Galacia estaban siendo afectadas porque gente proveniente de la circuncisión, representantes de la ley de Moisés, decían: no, qué bueno que hayan creído en Cristo Jesús, me parece muy correcto, pero queremos comentarle que para poder ser salvo, entonces usted también necesita circuncidarse, sea gentil o no. Lo interesante a manera de broma es que a los israelitas los circuncidaban casi que recién nacidos al octavo día. Ahora imagínese un creyente de Galacia que se haya convertido a los 50 años, pues ¿qué le van a circuncidar a ese pobre señor? Entonces el asunto acá se vuelve hasta de broma, pero Pablo le da la seriedad que necesita, porque créame, hay gente que cree todas estas cosas y se va desviando sin necesidad. Entonces él está escribiendo a los de Galacia, pero está tomando como ejemplo algo que ocurrió en Antioquía N años, que él lo sitúa en una época de su vida de recién convertido, pero ya han pasado 17, o sea que Pablo ya era un hombre más maduro en el Señor. ¿Qué ocurrió allá en Antioquía para que lo traigamos a colación aquí Pablo lo traiga a colación aquí en Galacia como ejemplo, para decirle, esto no es, si esto fuera una cosa nueva, pues estaríamos hablando de algo nuevo, pero es que esto ya es viejo y ya está desvirtuado. Vaya conmigo a Hechos capítulo 15 y verá el problemita que hubo más o menos por allá. Yo sé que si usted viene acá los martes es porque no tiene afán, entonces como no tenemos afán, explayémonos. Dice el capítulo 15 de Hechos, ya estamos ahí. Sí, dice, miren qué interesante, versículo 1, miren qué interesante. Pablo está en Antioquía, lo vemos edificando la iglesia del Señor, y de pronto llega una visita de hermanos desde Jerusalén, o sea, desde la casa matriz, ¿cierto? Entonces dice, algunos que habían llegado, ¿de dónde? De Judea a Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser ¿qué? Salvos. Cuando Pablo seguramente llegó porque estaba haciendo alguna vuelta y vio que estaban enseñando eso a la congregación donde lo había llevado Bernabé para edificar allá a los hermanos, según el capítulo 11, dice: un momentico, ¿qué pasa acá? Versículo 2, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: mire pues, ahora, usted y yo somos espectadores privilegiados de entrar en la intimidad de la formación del cristianismo allá, en sus albores. Entonces, recordemos, porque uno puede entrar aquí como gentil a juzgar con orgullo, cosa que ya Pablo nos prohibió en Romanos capítulo 9, 10 y 11, porque de pronto nos creemos los porque ya entendemos tanto el evangelio y estos judíos, no, es que recuerden, ellos vienen del judaísmo, han vivido en la ley de Moisés toda la bendita vida y ahora les vienen a decir que... Entonces miren lo difícil que era despegar las raíces de allá. Estamos hablando de que Pablo y Bernabé suben con Tito a Jerusalén, llegan a una iglesia donde están Pedro, donde está Juan, donde está Jacobo, el hermano del Señor Jesús, donde hay otros apóstoles seguramente ahí, y todavía encontramos fariseos que viven en su fariseísmo como judíos, pero que han creído en Cristo Jesús y quieren mezclarle al evangelio puro del Señor
que ha derogado la ley de Moisés, y miren lo que dicen, miren con la severidad que hablan. Versículo 5. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían ¿a qué? A la secta de los fariseos, y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley ¿de quién? De Moisés. Pero si ya en Hebreos vimos que todo eso fue derogado, pero estamos hablando que dentro del cristianismo inicial, entre los judíos, la cosa estaba así. Los apóstoles, versículo 6, y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y ¿qué? Y creyeran. Está indudablemente hablando de Hechos capítulo 10, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Dios, que conoce el corazón humano, ¿qué conoce Dios? ¿Qué conoce Dios? La mente humana, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus, ¿qué? Sus mentes por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos creemos que somos salvos, ¿por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por el nuevo pacto que el Señor Jesús ha traído. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, ya sabemos que este Jacobo es uno de los hermanos del Señor Jesús, porque a Jacobo, el hermano de Juan, lo habían asesinado en Hechos capítulo 12. Pero había, después de su conversión, Hechos 1:14, porque estaba en el aposento alto junto con los discípulos y con los que estaban esperando la intervención del Espíritu Santo, que el Señor Jesús les había dicho que no se movieran de allí hasta que el Espíritu Santo llegara. Entonces Jacobo dice: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo que honra su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Y entonces Jacobo tiene que empezar a citar el Antiguo Testamento, porque estos fariseos, que eran entre comillas cristianos, no podían soportar que la ley de Moisés estaba derogada como medio de comunicación con Dios. Versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Eso está por ahí en Amós. Y la restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace todas estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por tanto, miren a dónde llegó este apóstol Jacobo a hacer columna en Jerusalén. Yo considero, no está siendo petulante, que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan, pero aún así les manda algunas cositas de la ley como para tener tranquilos a esos leones de los fariseos, ¿cierto? Les dice, en efecto, desde versículo 20, más bien, amigos, ¿a qué es que venimos acá? Oh, pues, Johnny, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Para que tengas la posibilidad de presentar el evangelio correctamente a aquel que quiera creer en Cristo Jesús y demande de ti que le expliques cómo es que se cree. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos. Claro, porque es que recuerden que los judíos poca influencia tenía la idolatría sobre ellos. La ley de Moisés los había guardado de eso, o por lo menos al que la violaba le iba muy mal. En Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 4 versículo 19, la ley decía: no se hagan imágenes ni tengan semejanzas, y dice de qué y por qué. Pero los gentiles no tenían ley, y a cada dios le hacían un ídolo. Recuerden cuando Pablo estaba en Atenas, vio la ciudad entregada a la idolatría, hasta tenían una columna donde no había ninguna imagen encima y decían al Dios no conocido, ¿correcto? Entonces por eso les dice que se abstengan de lo de los ídolos y de lo sacrificado a ellos, de la inmoralidad sexual, porque recuerden, por ejemplo, en Corinto
el aspecto sexual era la depravación más grande, tanto que decían en un dicho que tenían en la época: vamos a corintianizar. Eso equivalía más o menos como ir a Las Vegas un fin de semana, ¿cierto? O como venir aquí al Parque Lleras otro fin de semana. Era casi que ser paganos de todo. Entonces dice, pureza sexual, no está mal. Y de la carne de animales estrangulados y de sangre. Bien. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Pero lo que quiero también es que miremos cómo aún Jacobo está dándole cierto gusto a la gente que todavía sigue la predicación de Moisés, en vez de entregar la predicación pura. Pero recuerden que no lo estamos criticando, era una situación muy difícil para ellos, menos mal no nos tocó a nosotros. Versículo 22. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo, Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta, comillas, de la iglesia de Jerusalén a las iglesias gentiles, de una iglesia judía cristiana a las iglesias gentiles cristianas. Dice así la carta: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándolos con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Y aquí viene esto, miren lo delicado de esto. Nos pareció bien, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo, a partir de Hechos 2, es la parte de la Trinidad que está con la iglesia. ¿Por qué? Porque en el trono está el Padre y a su diestra está el Hijo. Y el Hijo dijo: les conviene que yo me vaya, porque así les podré enviar otro Consolador. Entonces recuerde que de manera jocosa también podemos decirlo, hemos llegado a la conclusión de que el Padre jamás ha bajado por acá. Escasamente tenemos una medio sospecha por allá en el jardín del Edén, antes de que aquellos cayeran. Luego el Señor Jesús pasó aquí 33 años y medio y no aguantó más, porque esto aquí es una cosa muy tenaz. Pero el Señor Jesús envió al Espíritu Santo y Él sí está aquí entre nosotros desde hace 2000 años. No sé qué pensará Él de eso, mejor no le preguntemos. Entonces, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: lo de los ídolos, lo de la carne, etc. Con nuestros mejores deseos, y se despiden. Entonces, vuelvo al punto, no es por ustedes, recuerden, es por mí. Estamos haciendo esto porque Pablo está atacando una embestida de una falsa doctrina, falsa porque ya estaba derogada, en el sentido de que en Galacia, que era una iglesia gentil, habían llegado también judíos a tratar de circuncidar a esta gente, así como había ocurrido en la iglesia de Antioquía en su momento, cuando Pablo estaba edificando la iglesia de Antioquía, juntamente con Bernabé. Bueno, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, como vemos, esto lo hizo en privado a los líderes y después en público a la congregación. Lo acabamos de leer en Hechos capítulo 15. Ahora, Pablo, cuando dice que expuso en privado, ojo acá, tengamos mucho cuidado, leamos bien. Él no estaba pidiéndole autorización a los apóstoles Pedro, Juan y Jacobo que si podía seguir predicando. No, él fue muy respetuoso, apelando a la autoridad de aquellos sin renunciar a la que él tenía, porque a él también se le había aparecido el Señor después de resucitado y le había explicado el evangelio. Entonces, esto es algo que usted y yo jamás debemos olvidar. Se llama el principio básico de la humildad. Nosotros debemos respetar en humildad
y en sujeción, y siempre ser corteses en el trato que tenemos los unos con los otros sobre la base de la sana doctrina. Y lo que haya que aclarar en este asunto, lo aclaramos. No necesitamos matar, ni tirarnos con piedras, pero sí tenemos que dejar muy clara la situación. Ahora, Pablo, recuerde que nos mencionó a Tito hace unos versículos. Dice, mas ni aun Tito, recuerden que Bernabé y Saulo, pues no puede, listo, supongan que aquellos fariseos que defendían la circuncisión estaban ahí a la entrada. Decían, bueno, verifiquemos si está circuncidado, ¿cierto? Listo. Pero Tito, entonces Pablo trae esa colación y les dice, mas ni aun Tito que estaba conmigo con todo y ser ¿qué? Griego, fue obligado a ¿qué? A circuncidarse. Si no obligaron a Tito a circuncidarse en Jerusalén, que era el centro mismo del judaísmo, porque ahora en Galacia, años después, se pretende circuncidar a los gentiles en la casa de ellos. Eso es lo que está diciendo Pablo, para defender la pureza del evangelio. Entonces dice, mas ni aun Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar, y aquí viene, de los falsos hermanos introducidos a escondidas. O sea, esos que habían ido de Jerusalén a Antioquía, se metieron a la congregación de Antioquía, la gran mayoría de gentiles, y él los llama falsos. Y eran tan falsos de toda falsedad como los que se encontraron allá en Jerusalén cuando fueron a hacer la visita, y que eran de los fariseos y decían que era necesario circuncidar a los gentiles para que fueran salvos y que además guardaran toda la ley. Entonces eran falsos porque fingieron para poder entrar a la intimidad de los hermanos verdaderos. A escondidas se metieron dentro del cristianismo como ladrones y no a cara descubierta como lo hacemos los que somos verdaderamente creyentes en Cristo Jesús. Por eso la importancia de conocer el evangelio que estamos sustentando. ¿Sabe por qué? Porque nos jugamos la eternidad nuestra y la de los que nos escuchan. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entiéndase libertad, esto es espíritu, no libertinaje, sería carne. Recuerden que una de las críticas posibles que tenían estos judaizantes era que los creyentes en Cristo no tenían ley. No, claro, y mayor, después la miramos, que entraban para espiar la libertad, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pablo les está diciendo entonces a los de Galacia que similares a aquellos falsos hermanos se hacían pasar por cristianos, pero era para poner tropiezos y tentarlos. Entonces, ¿qué es lo que pretende en últimas el que quiere circuncidar los hermanos de Galacia? Es lo que le está diciendo Pablo. Quieren reducirlos a esclavitud como intentaron reducirnos a esclavitud a nosotros, porque vamos a ver más adelante que el pacto de Moisés es la ley para los esclavos, mientras que el nuevo pacto en Cristo Jesús es la ley para los hijos y las hijas nacidos de nuevo. Vamos a ver en qué trata. Entonces, esta gente en últimas, como no tenía revelación, los que querían hacer circuncidar a las personas, querían era regodearse diciendo, hicimos circuncidar a los gentiles. A ellos no les importaba en últimas la gloria de Dios, querían era enorgullecerse en su propia cara. ¿Qué actitud debo tener? Le dice Pablo a los de Galacia ante gente como esta, pues la que nosotros tuvimos cuando los de Jerusalén vinieron a Antioquía. A esa gente, falsos, que nos quieren someter a esclavitud, dice, a los cuales ni por un momento, oiga, pues que no dieron un tris, accedimos a someternos. Por la sana doctrina jamás debemos dar el brazo a torcer. Si lo hacemos es renunciar a la libertad de Cristo para volver a la esclavitud. En el caso de los judíos cristianos que se volvían a la ley de Moisés, era volver a ser esclavos a la ley que había sido derogada. Y en el caso de los gentiles que acepten esa clase de intromisión en la sana doctrina, pueden ocurrir dos cosas: o se tienen que poner a guardar la ley, o ante la imposibilidad de cumplirla se vuelven al paganismo y al pecado. Entonces el peligro es gravísimo. La única forma de vivir bien delante de Dios es viviendo en la ley de Cristo. Él está colocando toda esta base para poder avanzar en eso.
Entonces, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, ¿para que qué? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Cabe recordar que en el capítulo 1 vimos que solo hay un Evangelio, el de Cristo Jesús. Los demás evangelios, que significa buenas nuevas, que no sea el de Cristo Jesús, como lo hemos visto expuesto en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 4 o 5, es falso. Y además están bajo anatema. Recuerden que en el capítulo 1 Pablo dijo: el que les venga a predicar otro evangelio diferente al que les hemos predicado, sea que anatema, o sea, maldito de toda maldición. Si aún nosotros mismos llegáramos a desviarnos y llegáramos a decirles que hay otro evangelio, somos anatema. Si aún un ángel del cielo viniese a darles un evangelio diferente al que han escuchado, es anatema. La cosa es muy seria. Será, pero ¿por qué está tan bravo ese señor? ¿Por qué es la eternidad? Porque si recuerde, si nosotros solo nos manejamos bien, pero estamos en una falsa doctrina, solo nos estamos manejando bien, pero estamos igual de condenados. Eso que dice acá Pablo es estar a la altura de la revelación que Dios le había entregado. El evangelio no se puede adulterar ni modificar. Entonces dice Pablo, refiriéndose a aquella visita después de 14 años a Jerusalén. Amigos, ¿están aquí? Esto es muy importante. Pero de los que tenían reputación de ser algo, otro de los ataques que le hacían a Pablo era el siguiente. Está ahí Tácito, soterrado. Estos supuestos cristianos judaizantes podían decir: es que Pablo no estuvo entre los apóstoles iniciales. Si ustedes van al Evangelio de Marcos, capítulo 3, va a encontrar que el Señor Jesús escogió 12, y ¿por dónde está él ahí? Pues, sí, él no estuvo cuando él anduvo sobre el agua, él no estuvo cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, él no estuvo cuando estuvo la alimentación 2 veces, el Señor alimentó multitudes, él no estuvo cuando sanó leprosos, él no estuvo cuando estaba el Señor Jesús ahí comiendo entre ellos, etcétera, etcétera. Cuando Pablo dice acá, pero de los que tenían reputación de ser algo, está hablando de que uno empieza creyendo en Cristo Jesús, pero conserva su reputación en Cristo por seguir creyendo en Él. Porque uno de los que escogió el Señor Jesús, por ejemplo, fue Judas. Y Judas salió como pepa de guama de entre los 12, él mismo se suicidó, ¿recuerdan? Entonces, el haber caminado con Cristo Jesús, cuando él estaba en cuerpecito acá y todo, y comía con ellos, no es aval para decir que tengo reputación por haber estado con él, porque mucha gente se devuelve después de haber estado con Cristo. Entonces, cuando dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, en este caso los apóstoles que estaban en Jerusalén esa vez que él fue a hacer la visita después de 14 años, que eran columnas del mensaje de Cristo Jesús, porque mire cómo se levanta Jacobo y dice, y Pedro mismo dice, pues yo cómo voy a decir que los circunciden si yo mismo soy testigo de que los gentiles recibieron el don de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo los voy a cargar con eso? Y el mismo Jacobo, el hermano del Señor Jesús, dice, nada, lo único que le digamos es que estas 3 cositas, pero que se circunciden para ser salvos, eso jamás, eso es tener reputación. Entonces, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de qué. Miren que eso que estamos ponderando acá es importantísimo. ¿Por qué? Porque estos insostenibles estaban diciendo que, como Pablo posiblemente no había estado entre los apóstoles iniciales que vieron y tocaron al Señor, entonces no tenía suficiente autoridad para tener revelación, para imponerles a ellos la ley del Espíritu y derogar la ley de Moisés que ellos querían implantar. Entonces Pablo lo que está diciendo acá, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, no nos vamos a confundir con este versículo, no vamos a pensar que, no, si Pedro era un borracho, si Juan era un perdido, no, estamos hablando de la reputación de haber caminado con el Señor, lo importante es lo que conservan ahora. Entonces, ellos sí estuvieron físicamente con el Señor Jesús en su ministerio terrenal, pero esa no es la base para medir a la persona en Cristo Jesús, porque imagínense nosotros que el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver ¿qué? Creen. Ustedes y yo estamos entre esos.
¿Estuvimos hace 2000 años con el Señor? No, pero ahora creemos más que muchos de los que han creído. Entonces, si aceptamos ese argumento, estaríamos más descalificados nosotros ahora por creer en el Señor Jesús, por no haber estado con Él en su ministerio terrenal, y estaríamos aquí bravísimos con Dios por no dejarnos nacer hace 2000 años, por lo menos en el pueblo de Israel, para lo menos haber sido esa mujer sirofenicia que dijo, listo, las migas pues, no se puede, esa no es la base. Entonces, aunque Pablo no estuvo con el Señor, al Señor sí le pareció que se le revelaría a Pablo, siendo Saulo, en el camino a Damasco, con la plenitud de su evangelio, y además se lo entregó después de resucitado. Entonces Pablo está diciendo, respeto la autoridad de ellos, pero también me sostengo en la que a mí me ha sido dada, porque yo también vi al Señor resucitado. Entonces Pablo dice, parece como verdades sin necesidad de acotar, pero escuchen que es que Pablo está hablándole a gentiles que son muy impresionables y dados a la idolatría. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí, que nosotros tenemos una ligera tendencia a idolatrar la gente, aún dentro del cristianismo, como venimos del paganismo idolátrico, ¿sí? Entonces empezamos ¡ay, viene un profeta! ¡Uy, sí, viene un profeta! Y de pronto nos parece que como que los demás de nosotros que estamos aquí, que nos vemos todos los días, somos como de segunda, de tercera, de quinta. ¿Sí me hago entender? O tiene que venir alguien de afuera para decirle a usted que deje esa vaina, porque eso se tiene que dejar, y alguien de pronto a su lado lleva años diciéndoselo. Pero entonces, estos de Galacia eran muy impresionables, porque eran dados a la idolatría por el paganismo del que venían. Entonces para ellos que alguien viniera de Jerusalén era como si viniera pues algo así como, ¿quién? No sé, Messi. Entonces, el asunto es que los creyentes gentiles, que eran dados por su pasado idolátrico a encumbrar a las personas por su posición, o por sus hazañas, o por sus prodigios, corrían el riesgo de menospreciar al apóstol Pablo y a su equipo, y lo que además ellos decían que era el verdadero evangelio, por no haber estado dentro de los apóstoles iniciales. Pero acá no es así. Entonces Pablo, aunque está demostrando esto, él muestra un respeto impresionante hacia aquellos apóstoles y los consulta para verificar. Entonces miren qué bonito acá lo que Pablo hace. Si leemos bien, con detenimiento en varias versiones, él claramente renunció a ser autosuficiente al acudir a ellos, pero conservó la suficiencia del evangelio que estaba predicando. No hay ningún problema, lo verificamos, y fue verificado. Con respecto a esos que tenían reputación, Pablo dice, antes por el contrario, es decir, estos de Jerusalén, cuando nosotros fuimos a hacer la defensa de lo que estaba ocurriendo en Antioquía, se dieron cuenta y aceptaron que nosotros, al igual que ellos, estábamos presentando correctamente el Evangelio de Cristo. Entonces esa gente, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, es decir, predicar el Evangelio suficiente de Cristo a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, Pedro y todos los apóstoles deben predicarle el evangelio suficiente a los judíos, pero el mismo evangelio. Observen que no es un evangelio para los judíos y otro evangelio para los gentiles. Ahora, de paso, quiero, mis amigos, que vamos desmoronando ese mito de la persecución que recibimos nosotros de religiones que inclusive no tienen el peso que el judaísmo sí tenía, porque es que ellos son el pueblo escogido de Dios. Y nosotros a veces por situaciones religiosas, por situaciones sociales, por situaciones familiares, la presión es tanta que nos creemos pues que pero mira que no, viendo esto bien, no. En la medida en que nosotros nos adentramos en la sana doctrina, somos libres de cualquier atadura humana, las propias y las que el entorno nos quiera hacer vigentes. Y esta es la razón. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, que fue el mismo Dios comisionó a Pedro, ¿sí o no? El Señor Jesús le dijo a él y a los otros 11, ¿sí o no? Dice, ese mismo
actuó también en mí para que le predicara a los gentiles. El mismo Dios que comisionó a Pedro, me comisionó a mí. Entonces esta gente de Jerusalén, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, reconocieron que aquellos que tenían reputación, Pedro, yo me imagino las reuniones de Pedro con esta gente allá, dice, muchachos, el tipo predica lo mismo que nosotros. Y ese exactico, eso es una calcomanía, ¿verdad? Eso es un calco, ahí está. Y Pablo dice esto en sus cartas, que es muy lindo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, menciona 3: Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo, recuerden que era el hermano del Señor. Johnny, ¿usted de dónde saca que el hermano? Nosotros ya tenemos claro que el hermano tuvo más hermanos, el Señor Jesús tuvo más hermanos. No, si no, entonces vaya a Mateo 13:55. Miren la progresión de este Jacobo. Ya hablamos pues de Pedro, ya hablamos de Bernabé. Hablemos un poquito de este Jacobo. Miremos que este Jacobo era uno de los hermanos del Señor Jesús. Qué formidable, uno ser hermano del Señor Jesús en la carne, sí o no, ahí entre los Gutiérrez, pero también hermano del Señor Jesús como nacido de nuevo en el Espíritu. Vaya conmigo a Mateo 13:55. De pronto esto le sirve a alguien cuando lo escuche, y lo pueden comprobar en cualquier Biblia. Mateo 13:55. Ya llegamos. Resulta que el Señor Jesús fue a Nazaret. Vale, desde el 53. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo de quién? Del carpintero. ¿Sí? ¿No se llama su madre cómo? María. ¿Y no son sus hermanos? Y los enumera: Jacobo, José, Simón y Judas. O sea que mínimo tenía 4 hermanos, ¿correcto? ¿No están con nosotros todas sus qué? Sus hermanos. O sea que mínimo tenía 2 hermanas, porque está en plural. Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y después vemos que varios de esos hermanos eran casados. Entonces también tenía, no, el Señor Jesús era igual que nosotros con la familia. Mire, verá, ahí está. Entonces dice, y se escandalizaban a causa de él. Pero entonces, ahí apareció Jacobo. Estamos haciendo el seguimiento de Jacobo. Jacobo, al igual que esos 4 hermanos del Señor Jesús, se dio el privilegio, escuche pues, negativo además, de que lo vio crecer en la casa. Desayunaban, almorzaban y comían, y fueron a la misma guardería, todas esas cosas. Trabajaron en la carpintería, aprendieron a tallar la madera, lo mismo. Pero ellos no creían que él era el Cristo. Juan capítulo 7, vaya conmigo. Recuerden que el Señor Jesús tuvo una frase: no hay profeta sin honra, sino en su propia ¿qué? Tierra, y entre los de su ¿qué? Y entre los de su familia. Por eso es que usted y yo llegamos al Señor, y los que menos nos creen son los familiares. Claro, en el caso del Señor Jesús me parece pues un atrevimiento, pero de nosotros con razón dicen: ¿el diablo haciendo qué? Muy bien, ok. Entonces no sé, si al Señor Jesús no le creían, ahora usted, ay, Miguel, no me... Tranquilo, eso en algún momento llega. Entonces no creían en él. Juan capítulo 7, versículo ¿qué? Persevere. Versículo 5. Muy bien. Dice: lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él, dice la Escritura. Pero no se quedaron así, mire, por la perseverancia. El Señor Jesús nunca le dijo: los ojos tienen negros, no. En Hechos 1:14, ya después el Señor Jesús de muerto y ascendido, con esto le quiero decir que posiblemente algunos de sus familiares creerán en el Señor Jesús después de que usted se vaya. A lo mejor usted es el estorbo. Hechos 1:14, mire lo que dice. ¿Ya están ahí? Voy a leer desde el 12, como no tengo afán. Dice: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. ¿Están ahí? Hechos 1:12.
Amigos, responden. Situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad, y cuando llegaron subieron al lugar donde se alojaban, y estaban allí. Ayúdenme a contar los apóstoles que hay. Pedro, 1, Juan, 2, Jacobo, porque no habían matado todavía a Jacobo, el hermano de Juan, ¿cierto? 3, Andrés, 4, Felipe, 5, Tomás, 6, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. ¿Cuántos van? ¿Por qué falta uno? Porque se ahorcó. Muy bien. Lo que quiero leer esto es diferenciar que hay una teoría que no tiene solidez, de que a los hermanos del Señor Jesús eran primos, o a los discípulos les decían hermanos. No, acabamos de mencionar a los 11 apóstoles que quedaron, ¿correcto? Y dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, ¿junto con quién? ¿Con las qué? Con las mujeres, y con quiénes más, y con los hermanos de Jesús, y con quién más, y con su madre María. Entonces ahí los tenemos llegando al Señor, por lo menos Jacobo, ¿cierto? También vamos a ver que Judas. Este mismo Jacobo es el de Hechos capítulo 15, lo acabé de leer, no lo voy a repetir, que fue el que se levantó y dijo, mandémosles a decir solo 3 cositas, pero de que se circunciden nada. Es el mismo que escribió Santiago. En Santiago capítulo 1, versículo 1 dice, Santiago, siervo del Señor. Recuerden que Santiago es la traducción al griego de Jacobo, que es hebreo. En inglés, en James. Y en español, Jaime. Ahí está. Bueno, entonces estos que tenían reputación, que eran Jacobo, volvamos a Galacia, que eran Jacobo, Cefas y Juan. Sobre Cefas no voy a hablar porque de Pedro hemos hablado desde chiquitos, ¿cierto? Y Juan es el que escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis. Este era el que el Señor Jesús, cuando estaban en un pueblo, Juan y el hermano Jacobo vinieron a decirle al Señor, en el pueblo de allá no nos quisieron recibir. ¿Te parece bien, Señor, si como Elías hacemos descender fuego del cielo para quemarlos? Y el Señor Jesús, caminando, les dijo, uy, ustedes no saben de qué espíritu son, los apodaré Boanerges, y los llamó hijos del trueno. Correcto, muy bien. Entonces, esos son esos. Que eran considerados como columnas, pilares, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, es decir, en acuerdo, en amor fraternal. Es más, en amor doctrinal. Yo no solamente debo tener contigo amor fraternal, amor de santidad, sino también amor doctrinal. Yo no puedo ir amando al que tiene una doctrina diferente a la de Cristo. ¿Por qué? Porque mismo Juan escribió por allá en una de sus cartas, el que viene predicando otra doctrina y ustedes lo reciben, ustedes se hacen partícipes de ese pecado. Y recuerden que el pecado contra la doctrina es básicamente blasfemia contra el Espíritu Santo. Correcto, después explicamos eso un poquito. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dejemos acá. Sí, dejemos acá. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir hoy tu palabra, de abrirla. Estamos en un sendero muy delicado y es poder definirnos doctrinalmente basados en tu palabra. Aquí no estamos trayendo a colación cuentos, historias, sino este documento que se puede verificar científicamente como cierto, que es la Biblia. Y estamos yendo al original, no estamos yendo al libro que un hermano escribió, ni a una carta que algún prelado escribió. Estamos yendo a las Sagradas Escrituras, que hace 2000 años, como estamos viendo en la carta a Pedro, las inspiraste tu amado Espíritu Santo. Y nos cuentas la realidad, cómo fue para perseverar en la sana doctrina. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. A ti la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Dios nos bendiga.